Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos de vuelta en un nuevo episodio de Piso 99 y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, Francisco, muy bien conocido en TikTok como Francisco Podcast, amigo, compañero y pues opinólogo de todo en temas de política social y lo que vaya pasando en el resto del mundo, inclusive en México. Francisco, mucho gusto tenerte por aquí. Hola Alexis, igualmente mucho gusto estar aquí contigo hoy, con tu audiencia, con quienes me ven en mi canal. Mucho gusto. No, el gusto es mío, mi estimado. Pues bueno, vamos a hablar acerca de un tema que pasó esta semana, aunque tuvo su auge durante la aprobación en la Cámara de Diputados y tomó más peso cuando fue en las senadoras como fast track. Es la llamada reforma eléctrica, el retroceso que tiene el país con las energías renovables. Hablaremos acerca de qué tiene como trasfondo, qué beneficia, bueno, realmente no beneficia mucho, pero qué, que viola, qué es lo que está marcando esta reforma para el país y qué es lo que nos está haciendo que retrocedamos como una futura potencia a que se vaya extendiendo este periodo. Pues bueno, ¿de qué trata esto, Francisco? Para A ti. ver, así brevemente, esta es una reforma a la ley de la industria eléctrica, es una reforma con preferencia porque viene del Ejecutivo, la manda López Obrador eh, como propuesta, ya que quiere darle más soberanía a nuestro país en temas energéticos, principalmente a la CFE. Sabemos que los dos grandes tesoros de López Obrador son la CFE y Pemex. En este caso, esta reforma va dirigida totalmente hacia CFE para darle prioridad como empresa, para que pueda autocomprarse, porque CFE y también se compra energía para después venderla y repartirla a los particulares, y se la tenga que, bueno, se la deje de comprar a los privados. Exactamente. Eh, Y luego, o sea, algo que me hizo mucho ruido con esta ley, y tú ya lo mencionaste, que es la soberanía energética. ¿Cuándo volvimos a ese estado de bienestar cuando nos cooperamos como naciones y cuando realmente el apoyo entre diferentes países es primordial a la hora del 2021, a la hora de actuar y buscar algún beneficio con otro país porque yo te voy a intercambiar otro? Y decir, no, es que los americanos o la industria privada está violando nuestra soberanía cuando les aseguro que en su tiempo ellos o las personas opositores en aquel tiempo de Peña Nieto no sabían qué era la soberanía, solo lo decían por decir un storytelling del obradurismo. Y ahorita nos topamos con este concepto, soberanía nacional, respeto, cuando ellos mismos ni siquiera lo dan, ellos mismos, mmm, ¿para qué decir lo que no son? Entonces, ¿realmente es una soberanía? Para mí, no. Para mí la soberanía ya es un concepto muy subjetivo porque cuando se trata a la hora de compartir o hacer tratados internacionales, acuerdos, bloques comerciales, se requiere la cooperación y la soberanía ya prácticamente no existe porque ya no estamos viviendo en una segunda guerra mundial o en 1940, 1950, 1930. O sea, prácticamente la soberanía cuando se trata de comercialización no existe. Entonces, sí, 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 exactamente. Más que una soberanía, Edson, es básicamente un falso nacionalismo, ¿no? El hecho de es nuestra energía, es nuestra empresa, son nuestros recursos, ¿sí me entiendes? Y precisamente esto que mencionas de regresar en el tiempo en este tipo de políticas, me hace recordar un poco a lo que decía en la Cámara de Diputados, de Senadores, el diputado José Narro, perdón, el senador José Narro, que mencionaba que las políticas energéticas y económicas de hace 90 años funcionaban, ¿no? Y entonces dices, no vamos a volver 30 años en el pasado, sino ahora quieren que volvamos 90 años en el pasado, al pasado. Y bueno, es un discurso izquierdista, ¿no? Este tema del nacionalismo y de una falsa soberanía que no existe y que en un mundo en el que vivimos hoy simplemente es imposible.
Y ya varios actores políticos y no políticos han hablado respecto a esto, que es un gran retroceso para la industria mexicana, para el avance que debe tener este país. Y el no buscar el desarrollo sustentable es algo terrible. Entonces, ¿de qué trata esto? Básicamente es el monopolio de la CFE, un derroche para México, para la bolsa mexicana, porque yo estaba leyendo, fíjate que un artículo en Forbes y habla acerca que BBVA estima que el derroche que se va a prolongar con esta reforma es de 400 millones de dólares, 5 veces lo que costó Dos Bocas. Wow. Es una lanotototota. Y, y sí, justamente es lo que mencionaba. O sea, es darle más poder al monopolio del Estado, que es CFE. Y no solo es dárselo a CFE, recordemos que es dárselo a Manuel Bartlett. No, no es solo a la empresa nacional, no, no, no. Es que Manuel Bartlett, al tener más control de los contratos y más control de a quién le compras la energía, tú como CFE, puede haber más corrupción, ¿no? O sea, haya más discrecionalidad dentro de los contratos. ¿Y quién se encarga de manejar esto? Manuel Bartlett. Literalmente estamos hablando de una expropiación, aunque no se usa ese término en esta reforma, Sí, no. pero Forbes ya lo menciona como casi una expropiación de la CFE. O sea, imagínate a volver a esos tiempos en donde prácticamente una empresa paraestatal ya tienes muchísimo más control de lo que vas a gastar, bloqueas la inversión privada porque está estipulado aquí que se le va a dar prioridad a las energías hidroeléctricas, a todo este combustuleo que genera la CFE para producir. Y más que nada, que se limpian las manos de cualquier consecuencia cuando hubo lo de los apagones. Claro, no, sí, y eso es un tema que se debe tocar, o sea, le echan la culpa a los del pasado, pero oye, ese tipo de apagones no pasaban desde hace 30 años. Eso es mucho, O ¿sabes? sea, no hay justificación, pues. Y han pasado 4 apagones en 2 años, imagínate. Sí, 4 apagones. Yo me acuerdo que estuve 2 días casi incomunicado, sin luz, hacía demasiado frío. Pero yo, o sea, yo como persona estoy bien. O sea, yo afortunadamente tengo cama, tengo casa. Pero claro, las personas que no cuentan con esto y que pues sí, utilizan un calentador muy apenitas o que están en su casa y pero que perdió tienen algo, les quitas esto y no tienen prácticamente ni cobijas ni nada y están sufriendo. O sea, es algo también no humano hacerse cargo o de la responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Pues sí, yo cometí el error, pero no volverá a pasar. O sea, de perdido hubieran hecho eso para mí y digo, ok, va, están aceptando responsabilidad, están teniendo los suficientes pantalones para claro. decir, ¿sabes qué, mano? La regamos, pero vamos a hacer todo lo posible. Sin embargo, ni eso, o sea, no se quieren adjudicar nada malo que pase en el gobierno. Le cedieron prácticamente a la CENACE la responsabilidad de mencionar los apagones encima. O sea, cuando el mismo gobierno federal y la CFE son los autorizados a seleccionar a los estados para Sí, este tipo de apagones, y dices, carnal, ten sí, decencia. no. Y, y sí, o sea, es muy importante mencionar eso, porque precisamente con la aprobación de esta energía, perdón, de esta reforma, va a pasar este tipo de cosas. Es conocida como la ley apagón, la ley combustóleo, porque esto va a pasar, esto va a iniciar a pasar porque, eh, bueno, no a iniciar porque ya lo estamos viviendo, pero esto va a pasar con más frecuencia porque pues, los privados van a dejar de producir energía aquí en México porque van a decir, oye, pues no me la estás comprando, ¿para qué la produzco? No voy a otro país que sí me compre, Exacto. así de Y cuando simple. la necesites, pues ya no va a haber quien te la venda y tú como CFE no la vas a poder generar porque no tienes la capacidad Exactamente. Y luego, de hecho, la reforma de Peña Nieto, la reforma energética, energética. avalaba cuando existiera, en casos hipotéticos que el gas nos llegara a acabar, había una parte en Coahuila para poder extraer ese tipo de gases y que no hubiera ningún problema para los Sí, apagones.
Sin embargo, lo que pasó en 2019, a principios, si mal no recuerdo, AMLO avaló un decreto para inhabilitar este plan de emergencia que está en Coahuila. Y también ese estado hizo su parte de lanzar un comunicado, ¿saben qué? Esto no hubiera pasado si el presidente no nos hubiera cancelado este proyecto, íbamos bien, pero desafortunadamente la central de gas tuvo que cerrarse por decreto presidencial. Sí, exactamente. O sea, y justamente con la reforma energética propuesta con Enrique Peña Nieto, se empezaban o sea, se buscaba realmente, yo creo que ahí sí se buscaba más soberanía, no del Estado, sino del país. Vale, no, tú como gobierno no lo puedes hacer todo, Sí, claro. pero a través de empresas que estén aquí en México, sí lo puedes hacer. Se quería construir lugares donde almacenar más gas, por si pasaba este tipo de cosas, se quería buscar que privadas también empezaran a hacer lo del Ahí, fracking, que a mí no me encanta el fracking, pero te evitas este tipo de problemas, ¿no? O sea, pero lo que hace López Obrador llegando a la presidencia es decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar de construir esos lugares donde se pueda almacenar gas, vamos a darle todo el control del gas natural a Pemex y bueno, Pemex no tiene la capacidad para extraer eso. Y al final te quedas sin gas, a pesar de que eres potencia en gas natural. Creo que México es el número 7. y de hecho está en una zona demográfica avalada para producir energías renovables por los desiertos que tenemos, por las Sí, grandes montañas, por las energías eólicas. Y lo más estúpido para mí fue cuando mencionó eso, lo de los ventiladores. ventiladores, de que es que están dañando el paisaje. Y yo, carnal, vete a una refinería, por ejemplo, aquí en Nuevo León, en Ajá, Cadereyta. y dime si no está exacto. Horrible, horrible. No puedes ni Eh, respirar. O sea, sí, sí, sí. Oye, pero vamos a pasar al tema si quieres, del poder legislativo, de cómo lo llevaron las cámaras. ¿vale? Eh, ¿Qué opinas de Mira, los diputados? ajá, iniciando por los diputados, porque fue donde llegó primero, creo que a mí sí me impresionó ver la gran ignorancia de los diputados. O sea, que empezaron a decir cosas que no tenían ni idea, ¿no? Que dijeran, no, que las termoeléctricas no contaminan. ¿Cómo que las? Ah, cabrón, Ah, exacto, dices. car- Te que empiezan, o sea, de verdad, muy ignorantes en la materia, ¿no? Y dices, está bien, no hay problema, o sea, no puedes saber de todo, pero también no quisieron escuchar a los expertos y dices, oye, pues así no te podemos sacar de tu ignorancia, ¿no? Si no quieres escuchar, pues claro que vas a estar bien, pero pues vas a estar bien dentro de tu ignorancia. O sea, inclusive me tocó ver, también tú hiciste un dúo con Nail Salvatori, la diputada federal, Sí. donde ella avalaba es que no va a contaminar, les dará soberanía al pueblo, va a ser más limpio. Carnal, Es un discurso, es un discurso. ella es diputada federal y digo, damn, bro, o sea, damn, que sigan tanto una figura para poder justificarse y para poder avalarse dentro de la Cámara de Diputados, dentro de la Cámara Baja, que prácticamente es un soporte muy fuerte para México, en donde se tienen que ver lo mejor, donde se tiene que ver más la transparencia, la creación o el desarrollo de los organismos ya establecidos, porque nuestra constitución es una de las más reformadas en todo el mundo. No, sí, claro. Entonces, leyes nos sobran, reformas nos sobran, lo que hace falta es desarrollarlas, porque ahí están. Otra cosa es que se avalen, otra cosa es que se vayan desarrollando, derogando para poder tener una sustentabilidad, ahora sí, viable para el país. Y buscar, pues sí, una soberanía, pero una soberanía adecuada a sus tiempos. O sea, no estamos Exacto. hablando que el que tenga más es mejor, ¿no? O sea, el buscar la cooperación, siempre lo he dicho. Exacto, exacto. Y bueno, en la Cámara de Diputados es como un previo a lo que pasó posteriormente en la de senadores, que bueno, en la de diputados se la aprobaron muy rápido, y bueno, se hicieron más de 400 y tantos reservas, o sea, cuando los diputados de oposición dicen, pues vamos a cambiarle tal artículo, vamos a cambiarle el otro, y todas la rechazaron, la rechazaron y pues no se le cambió ni una coma, Una coma. Quedó así ¿no? completita.
Y a la mañanera siguiente, López Obrador dijo, no, yo confío en el Senado que la van a aprobar. Pues sí, carnal, tiene la mayoría y Sí, prácticamente lo que tú digas es tu capricho, se va a avalar. claro. O sea, faltaron 10, o sea, si no, por una diferencia de 10 Fue votos, una muy diferencia, fue una muy poca diferencia. Sí, 10 votos para que no pasara, pero sí, desafortunadamente pasó. Hubo un senador, es de Nuevo León, se llama Jesús Suárez, que también estuvo muy al pendiente de este tema y estaba duro el senador con referente a no se debe de aprobar por esos motivos, viola los acuerdos internacionales, que ya vamos a sí. ir para ese tema, es inconstitucional de esto por esta manera y por la otra, también vamos ahorita por decir por qué es inconstitucional. Y las oposiciones verídicas las teníamos, Sí, independientemente del partido, claro está, se tenía una respuesta, se digo, o sea, los diputados y los senadores, como tú lo mencionaste, estaban dispuestos a aprobarla siempre y cuando se reformaran, o bueno, se cambiaran algunas cosas de ahí para ahora sí beneficiar al país, pero ni eso logran comprender el grupo parlamentario de Morena, desafortunadamente. Entonces, en el Senado, así como en la Cámara de Diputados, fue prácticamente un fast track. sí, sí, sí. Y precisamente, y se la recomiendo mucho, el día de ayer, bueno, al día de hoy que estamos grabando el video, el día de ayer salió una entrevista de Carlos Loret de Mola con Xóchitl Gálvez, que es senadora del PAN, Ujú. y Saraya Pérez. Saraya Pérez se llama la diputada del PRI. Ella es de Tabasco, y precisamente hablan de esto, que no las quisieron escuchar, no se escuchó a la oposición, no hubo un diálogo. La senadora Xochitl dice, oye, yo presenté tales y tales puntos en los que se hacía constitucional la reforma, se apoyaba más, y, y pues no quisieron, simplemente no quisieron. Este, por no escuchar, no sé, de verdad no hay un diálogo, no se escucha. Nada. O sea, no se prestan a poder cooperar. O sea, predican tanto el ejemplo de que mexicanos con mexicanos para ayudarnos, pero a la hora de trabajar no se puede. O sea, ya dijeras tú que sí son un grupo parlamentario que escucha a la oposición y que dialoga, pero ni eso, o sea, ni el ejemplo que estaban tanto diciendo y hasta vomitaban en sus elecciones de 2018 de que todos los mexicanos nos vamos a unir. O sea, a la hora de hacer una ley o a la hora de reformar algo, prácticamente es el presidente dijo esto, se tiene que hacer porque el presidente dijo. Exacto. Y Y bueno, o sea, justamente se excusan diciendo, no, es que los anteriores tampoco escucharon. Entonces son igual que los anteriores. O sea, pues por eso los cambiamos, el ¿no? famoso PRI robó más. Exacto, ¿no? O sea, por eso los cambiamos, porque queríamos a alguien que sí escuchara a la oposición. Y ahora me dices que, no, pues como los otros tampoco, nosotros tampoco. Oye, pues ¿dónde está el cambio, no? Exactamente. Y en un paréntesis así, no tiene nada que ver con el tema. Pasó hace unas 2 horas más o menos que AMLO siempre decía de que las manifestaciones son libres, son Ah, para que la gente sí, hable. Y ahorita que acaban de hacer, carnal, pusieron sí, vallas metálicas. sí, Entonces, son lo mismo de lo mismo. Entonces, o sea, prácticamente es el viejo PRI, son los viejos políticos, son los que no les gustaba la opinión de las personas. O sea, ¿dónde está ese libre credo, esa libre expresión que tanto manifestó en su grito del primer grito de independencia? Yo lo escuché, dije, ok, va, como que este carnal ya está tomando conciencia. Dije, pues va, ojalá cambie de opinión, pero desafortunadamente no. O sea, aquí se comprueba, claro está, el poder corrompe claro. cuando se toma en demasía. Ya cerrando este paréntesis, es lo que Ya. quería hablar, porque sí, fue como que, carnal, onda. Sí. Pero bueno, para ti, ¿qué contras? Porque beneficios no se los podemos atribuir, Sí, pero ¿no? ¿qué con Beneficios para los mexicanos, ¿no? Para Bartlett, sí. para Igual y su suma algunas casitas ahí. unos Adelante, cuantos adelante. millones, unos cuantos millones? Pero bueno, tratados, acuerdos, inconstitucional. ¿Qué, desde cuándo
no, no se prestan para realmente estar conscientes del daño ambiental que le están provocando a un ecosistema muy rico en sustentabilidad como lo es México. Está en la mejor posición geográfica posible para poder avalar cualquier tipo de proyecto, pero cuando no se usa para bien, vemos este tipo de consecuencias. Primero que nada, viola el TEMEC. Estás negando la entrada de la industria privada. Y muchos dicen, no, es que no la está negando, es que los empresarios robaban mucho, contratos despilfarrados. Ok, carnal, te lo hago válido, había corrupción, sí, Sí. pero el darle prioridad mejor a una empresa paraestatal que a una industria privada, eso está mal, porque prácticamente ya hay datos que te avalan de que es mejor que las industrias privadas inviertan en ese tipo de cosas para que el gobierno no gaste tanto. Y si no te gusta, le dices, carnal, ¿sabes qué? Estás haciendo un desmadre, voy a pausarte a ti y voy a buscar otro güey que sí haga algo bien. Entonces, niegas la entrada a la industria privada porque le das más prioridad, le inviertes más a la CFE, le inviertes más a las energías contaminantes. Y prácticamente Biden ya se pronunció al respecto de eso, que debe de buscar una alternancia a esto. ¿Qué fue lo que dijo AMLO al día siguiente? Señor Biden, respete nuestras decisiones. Carnal, Y carnal, por no. eso no te quiso dar vacunas. No, ¿porque no te quieren dar vacunas? Lo viste, ¿no? Sí, El sí, resumen sí, sí. de la junta que tuvieron. Sí, sí, sí. Y es que a mí no me, bueno, sí me preocupan los temas internacionales, porque se vienen aranceles, va a ser para México más difícil poder exportar el carbón, por ahí, bueno, a los empresarios, porque precisamente les van a poner más aranceles en otros lados, ¿no? Y las empresas mexicanas se van a volver poco competitivas en otros países, ¿no? Principalmente en Estados Unidos y Canadá, que también Justin Trudeau ya dijo, oigan, a ver, espérense tantito, ¿no? O sea, ya le dijo a Estados Unidos así como, ¿qué están haciendo por allá, no? ¿Qué madre está haciendo este cabrón? Exacto. Oye, espérate, espérate. Y me preocupa el tema también económico nacional. O sea, todo funciona o sea, con energía, con electricidad. O sea, las maquiladoras, los supers, todo, el tema de refrigeración, todo. De información, Entonces, base de datos. No podemos vivir sin una tecnología, no podemos vivir sin luz. sí, y menos hoy que todos estamos en nuestras casas usando todas nuestras computadoras. Imagínate en pandemia, sin luz, sin agua, en algunos estados. Eso me preocupa porque ahora, pues, o sea, la energía, la electricidad va a salir más cara eh, y al final de cuentas hay que pagarla y las empresas van a empezar a tener pérdidas por ahí, pues van a tener que aumentar sus precios. Exactamente, y la raza va a decir, no, es que estamos apoyando a México porque es el bloque económico que nos está poniendo Estados Unidos. No hay bloque económico, fueron las propias reformas inconstitucionales que tú Claro, estás haciendo. claro. Entonces, Y justamente también el tema con los empresarios, ¿no? Que dicen, o ¿hmm? sea, lo que hablábamos ese rato, oye, pues si no me vas a comprar a mí la energía que yo te la estoy vendiendo 5 veces más barata, pues mejor me retiro. O sea, y Sí, me voy a un lugar donde me donde dejen y se acabó. pasó en su tiempo con Brasil, cuando llegó López Obrador, que ahuyentó la industria privada cabroncísimo, las empresas no les cuesta nada. Dice, ¿sabes qué, güey? Si tú no me quieres que yo esté aquí, me voy por otro país donde me vaya mucho mejor. Y fue con Brasil, con la entrada también de Bolsonaro, que en su tiempo tuvieron un auge económico muy importante, ya que México pasó de ser uno de los principales atractivos para los inversionistas a uno de los que es muy desconfiado invertir. Y de hecho, hace 3 semanas dejamos de ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Ahora es China. Sí, sí, exacto, sí, sí había estado escuchando la noticia y dices, oye, pero tienes toda la frontera terrestre. Tienes Y todo. precisamente porque no tiene el gobierno la capacidad de llevar esta relación económica que es fundamental. Uh -huh. Y que hoy en día el presidente lo que más presume son las remesas, porque es lo que más está aportando. No hay nada que aporte más que las remesas, no hay nada que esté salvando al país que las remesas.
Y es cuando dices, bro, ¿qué está pasando? Sí, Prácticamente nos estamos convirtiendo en una Venezuela, y lo hablaba con Arturo, que él sí cree que posiblemente nos convirtamos en una Venezuela por ok. todas estas reformas, por los apagones, porque no hay agua. Imagínate qué, qué desafortunado sería para México y qué desafortunados para nuestros hermanos venezolanos que viven en ese tipo de dictaduras, que esperemos si en México no se repita. Esperemos Claro. que sí haya una conciencia en los políticos de este partido, en los políticos de otros partidos, y que se busque más bien un bienestar, como ya lo mencioné al principio. Pero bueno, volviendo al tema, la Agenda 2030, unas ODS que son para la sustentabilidad y el desarrollo de un país. México es parte de esta agenda, la propone la ONU y la está violando. Sí, O sea, estás completamente rompiendo los paradigmas sustentables para el desarrollo amplio de un país, y las sanciones que te pueden venir por eso van a ser catastróficas. O sea, te puede costar mucho, pero ¿qué dirá el presidente? Tengo otros datos, no me dejan gobernar. Carnal, eres un presidente, sí te dejan gobernar. Prácticamente son tus ideas estúpidas que no son exacto, sí, viables. O sea, sí, cuando dices, no, es que Calderón está celoso, no, es que él deforma, yo, carnal, eres el presidente, tienes el control de todo. No hay una mafia del poder atrás de ti no, porque ya estás en el poder. exactamente. Y tiene todo el poder. Sí, a los que ya hubiera querido meter, o sea, por ejemplo, esto que mencionabas y relacionando esto que también estamos hablando, de que tiene el poder, lo mencionaba la senadora en la entrevista, ¿no? La senadora Xochitl, que dice, está bien, había corrupción, se la compro al presidente. La ley actual dice, ante un juzgado se puede romper los contratos en dado caso de que alguien haya sido beneficiado sin, sin haber seguido la ley, ¿no? O el procedimiento que se tenía que haber llevado. La ley actual ya lo dice. Si hay alguien, alguna empresa, ahí está, lo pueden hacer sin necesidad de reformar nada. Y es lo que no entienden ellos. O sea, cuando tú les planteas, es que esta reforma está mal, ellos dicen, no, es que estás a favor que estén los corruptos. Y yo, carnal, en ningún momento estoy a favor que estén los corruptos. Es con lo mismo, y te tomo la palabra con los presidentes. Si fueron corruptos, si hicieron algo malo, ok, hagan el proceso y enciérranlos, si en verdad lo Claro, hicieron. O sea, yo no estoy a favor de alguien que rompa la ley, estoy siempre de acuerdo a la ley y que nadie debe pisotearla, pero cuando alguien se aprovecha de estos discursos, cuando alguien ve la oportunidad de meter este tipo de cizaña hacia los mexicanos, con términos que prácticamente son nulos y neandertales, sí. obtienes como resultado esto, una mala gestión de políticas públicas nacionales y extranjeras. Sí, Como exactamente. Y, o sea, igual, hoy, bueno, no, antier, salió igual que el decreto que había propuesto, bueno, no propuesto, sino el decreto que había anunciado la Secretaría de Energía con Rocío Nale, ya salió inconstitucional, que era exactamente lo mismo que planteaba la reforma, era algo totalmente similar y ya lo marcaron como inconstitucional. El 18 de marzo va a salir en el diario oficial esta reforma y vamos a ver, bueno, se espera que salgan las demandas, se espera que la Suprema Corte de Justicia resuelva y lo marque como es, como una inconstitucionalidad. ojalá que se actúe de esa manera. Si no, ahí discúlpame, pero yo le atribuyo que va a pasar lo mismo con la auditoría, que Sí, van a hacerse de la vista gorda, van a terminar sacando algunos trapos, ya corrieron al auditor, era algo que se esperaba. Y lo más posible es que nos digan que el aeropuerto sí valió la pérdida de 100 millones de pesos. sí, Me estás modificando las cifras, se las estás maquillando a tu favor, porque no te gustan que te claro, digan que no. Y ese es el mismo Andrés Manuel. Niega siempre el no. Él siempre está buscando la aprobación de una o cualquier forma, aunque esté mal. sí, Ya lo claro. estamos viendo desde que fue en 2006 hasta la actualidad, que
Sí, con Peña Nieto. Yo pude haber hecho una nueva gestión en el gobierno, con Peña Nieto está mal. Conmigo pudieron haber crecido la economía del 4 al 6%. Ahorita Ajá. vamos como al -2. Ujú. Y en el año que no hubo pandemia no crecimos. Exactamente. Y dicen, no, es que fue la pandemia. Carnal, estábamos muy mal antes de la pandemia. Sí, exacto. Y luego, somos de los países que más caímos y somos de los países que menos vamos a crecer en el mundo, ¿no? O sea, dijeras, vale, caímos bastante, pues crecemos bastante. Pues Nel, caímos bastante y crecemos poquito. Pero vamos bien, vamos creciendo 1%, vamos bien, pasito a pasito, como habla este cabrón. Pero no, o sea, ¿por qué no buscamos lo que hacen otros países? ¿Tú qué perspectiva tienes de los países, ya se hace americanos, hablando por Latinoamérica, porque pues hay que aclarar esto, que todos somos americanos en Latinoamérica, o sea, estadounidenses son los de ahí arriba y americanos somos todos, por latinoamericanos, o inclusive en Europa, en Asia, ¿qué, qué es lo que tú ves en esos países que se deberían de aplicar aquí en México? ¿Qué ejemplos podríamos tomar para mejorar las políticas públicas? Porque estamos en todo nuestro derecho como ciudadanos a exigir ese tipo Claro, de alternativas, porque pues por algo votamos. claro. Pues precisamente el tema de la transición a las energías renovables, ¿no? A las energías limpias, que es lo que está haciendo todo el mundo. Y es que no es que se vaya a acabar el petróleo, no, no se va a acabar. El problema es que nos estamos acabando el mundo. Y es lo que todos los países están viendo. Ya tienes a una Francia que en 15 años ya no va a permitir autos de combustión, ya tienes países que funcionan con el 100% de energías limpias, me parece que solo hay uno. No recuerdo muy bien si es Islandia no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien, pero hay un país que ya funciona 100% energías limpias, 100%. Tienes California, que a pesar de que digan lo que digan, de que Estados Unidos, de que contamina, sí, pero California eh, ahorita está generando el 70% de su energía con energías renovables. Y eso que es es de los estados más grandes, el Imagínate, estado más grande. imagínate Chihuahua, Sonora, que tienen desiertos sumamente gigantescos. ¿Qué tipo de energía no pueden producir ellos para su propio estado? O ya tan Exacto. siquiera su propio estado. Le ahorran mucho a la CFE. Sí, exactamente, exactamente. Y a mí sí me ha tocado ir a Estados Unidos y ver los campos de aerogeneradores, de energía eólica. Están en el desierto, ves también los campos de paneles solares y dices, no, pues aquí hay una gran inversión. Y también todo el dinero que le está metiendo Biden para este tema de la transición, ¿no? Que Estados Unidos y con lo que está proponiendo Biden para el 2035 quiere producir el 90% de su energía con energía renovable. Entonces, creo que estamos algo mal, ¿no? Cuando ves que todos jalan para allá, como que, chin. Y fíjate el tiempo, porque no son 50 años, no son 70 años. Estamos hablando que cuando nosotros ya tengamos 35, o sea, que apenas estemos, no sé, formando una familia, que tengamos un trabajo estable y ya esté este tipo de energías en otro país y en México aún no, porque es un periodo muy corto. O sea, Sí, no estamos hablando de 30 años, estamos hablando de, para el día de mañana ya tendremos eso, o sea, como hay un meme, güey, que me gustó mucho, que era Biden diciendo de que no, ya vamos a colonizar Marte. Y luego ponen a AMLO, mira Biden, mis carreteras artesanales, las de Chihuahua o no sé de dónde son de Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. que están todas destrozadas. Entonces digo, ahí sí me pega en el sentido mexicano de que, ¿qué está pasando con nosotros? O sea, de pasar a ser uno de los principales países en ingeniería con Peña Nieto, que sí tuvo Sí, sus cosas malas, sí, no, obviamente. no estamos defendiendo aquí a nadie. O sea, Solo estamos diciendo lo que pasó, porque déjame te doy un dato. O sea, en el 2018, en el año en el que sale Peña Nieto, Bloomberg nos coloca en el puesto número 8 de países emergentes que más le han estado echando ganas al tema de las energías renovables.
que más han invertido, que más producen, de países emergentes, de una lista de 108 países. En el 2019, ya con AMLO, pasamos al puesto número 24. Y el año pasado, terminamos en el puesto número 51. O sea, pasamos del 8 al 51 en 2 años, ¿no? Y déjame darte el dato bien, es Portugal y Noruega, que están entre los países que 98, 100% de su energía es totalmente renovable. Hidroeléctrica, solar, eólica, Costa Rica, Uruguay también. Uruguay, que es Latinoamérica, le está invirtiendo a estas energías, ¿no? Imagínate. Y te sorprende porque también en las cámaras, porque estuve viendo ahí los debates, los senadores y los diputados dicen, no, es que, ¿quién dice que CFE y que el gobierno no puede producir con energías limpias? Pues llevas 2 años y lo único que has hecho es retroceder en ese sentido, pues no le has invertido, ¿no? O sea, realmente no le has invertido al tema de producir con energías limpias. Y es que no, o sea, es una gran cantidad de dinero que como gobierno no lo puedes absorber todo. Si quieres producir con energías limpias, a fuerzas necesitas ayudarte de la iniciativa privada. De propuestas, de capital, para que tú gastes menos, porque al final de cuentas no Claro. se trata de que todo sea por industria privada, sin embargo, que tú seas un mediador para que los ciudadanos disfruten de estos beneficios. Hay un ejemplo que me gusta poner a mí, ya se hace en ¿cómo decirlo? Energías limpias. Por ejemplo, en Estados Unidos yo no tengo el gusto de ir, solo me ha tocado ver videos en donde tienen centrales o gasolineras de los carros eléctricos. Ah, sí. Y son de un montón, o sea, no te estoy hablando de un Tesla, no te estoy hablando de un carro que esté muy elevado el costo. Te estoy hablando de Nissan o de carros que lo trae cualquier mexicano. Uh-huh. Y dices, damn, bro, o sea, nada más te tardas 1 hora en cargar tu automóvil y ya prácticamente no necesitas Sí. tanta gasolina, te ahorras mucho. Y si mal no recuerdo, no sé si me lo puedes confirmar porque un amigo me dijo el dato, el precio es de $5. Ah, ese sí no tengo el dato. Me dijo, no, es que allá en Estados Unidos, para recargar tu carro aquí de automático son $5. Está súper bien. No es nada. No es casi nada, o sea, aunque O son sea, ¿qué son? 100 pesos. $100. Y Imagínate, acá, ¿con cuánto te llenas el tanque? ya está subiendo la gasolina. Sí, y precisamente también, o sea, volviendo al tema de los proyectos de la iniciativa privada, se han cancelado más de 200 proyectos en lo que va del sexenio de López Obrador, parques eólicos, de parques de paneles solares, también de plantas de gas natural, que si bien el gas natural no es lo mejor, sí contamina mucho menos que el combustible, que las termoeléctricas. Y es una Pero, alternativa temporal para sí, que exacto, busquemos exacto, otra solución. exacto, porque precisamente el gas natural se utiliza como en el proceso de transición. No es como que para siempre, sino es como que una manera de generar en un proceso de transición. Es un amortiguador prácticamente para nosotros. Y fíjate algo que pasó aquí en Monterrey, es de que aquí usamos gas natural, la mayor parte de las casas no usa tanto el gas así en tanque, sino que ya está conectado a través de tubería el gas. Ah, ok. Eso no lo No, sabía. bueno, llegó un aviso en la televisión, güey, que hablaba que tenemos que reducir el uso de gas por posibles También. cortes. Ya cuando vi eso, dije, carnal, luz, gas, ¿qué sigue después? El agua, que también las tengan que recortar para ahorrar. No se Sí, vale. no, no. O como lo del foco, ¿no? Apaga un foco, la iniciativa, ¿no? Que sacó Ah, el gobierno. y no sé si fue mame, pero también vieron que era de Luis Echeverría. O sea, no sé si No, no. sí, sí, sí. ¿Qué En los pasó? 70 lo sacaron. Eso fue real, eso fue real. En los 70 cuando No hubo crisis, mames, sí. también lo sacaron.
literal, o sea, volvemos a la época de los 70. Y, o sea, no, güey, o sea, ¿a qué extremos no hemos llegado? O sea, ya dijeras, en el pasado, pues está bien, no se tenía conocimiento de las energías renovables, no eran expertos en materia del gobierno, y Sí, ahorita mucho claro. menos, pero dices, ok, como que nada más pasó una vez en México, pero que vuelvan a postear eso, te digo, o sea, yo lo vi, dije, nada, es mame, yo que es el mame. Dije, me quedé con la espinita, le voy a preguntar a mi abuelo o a mi abuela acerca de esto, a ver si se acuerdan. No. Se me fue la onda, y ahorita se me lo volví a recordar, pero que ya que me lo confirmas, digo, damn, bro, algo que pasó hace 40 años. Sí, 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 o sea, este, esto no había pasado en muchísimos años. Este tema del apagón, un apagón que afectara a tantos estados, no había pasado en más de, o sea, desde los 70. O sea, algo de esa dimensión no había pasado. Y luego déjame decirte que también todo esto que te digo de la inversión y el tema de la cancelación de diversos proyectos, o sea, no, ha afectado alrededor de 6.400 millones de dólares a la inversión privada Pues, que iban a ching. aportar al país, pues. Y que mucho de ese dinero ya se había gastado en, bueno, en empezar a construir, y al final se perdió. Imagínate la cancelación, lo que le va a costar liquidar todo eso al gobierno, va a salir contraproducente. Pero al Ah, final van a exacto. decir, tengo otros datos, me sale más barato. Y yo, carnal, no te puede salir más barato porque la transparencia ahí está. La auditoría es tu propio gobierno, o sea, no la están modificando, nadie la puede modificar y estás aferrado a decir, no, es que están haciendo trampa. Quiero pensar que eso no va a pasar en las elecciones. Quiero pensar que no van a poner un pero que qué nefasto, o sea, parece que estamos viviendo en la película, hay una película mexicana, que está la dictadura perfecta y hay otro, creo que es la ley de Herodes, de Ajá, Herodes. la Herodes, sí, sí, sí. Digo, cabrón, qué tan cercano estamos de esa película, hasta pareciera que el arte se basa de la realidad. Sí, 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 sí. Sí es preocupante, porque aparte, ahí están las cifras, ¿sabes? O sea, ¿Sí? son cosas que dices, brother, pues, o sea, lo está diciendo tu propio gobierno. Ya no es la auditoría, ya no es, no, lo estás diciendo tú, los propios datos de CFE, ¿no? ¿Y qué vas a decir? No, es que Barlet se confundió o Barlet puso algo. No, o sea, carnal, no se puede, no O se como lo puede. que sacó, ¿no? Del documento falsificado. Ni me recuerdes eso porque que se equivocaron yo, carnal. No puede pasar ese tipo de errores porque, Sí, no. o sea, ¿cómo que te equivocaste? O sea, ya es como que decir, no, güey, es que, ay, güey, perdón, me equivoqué porque estaba distraído. Te lo paso con alguien de prepa, de universidad, pero cuando ya le corresponde a una empresa tal como la CFE, Exacto. el excusarse nuevamente por ese tipo de hazañas. Y que también pasó con lo de el apagón en Dallas, que nos cortaron la luz. El precio nos lo subieron, sí, pero México se negó a pagarlo. Sí, Fue la y los realidad. seguros, y los seguros. O El sea, gobierno canceló los seguros hace un tiempo por el plan de austeridad. y Texas dijo, ¿sabes qué, carnal? Ok, no me pagas, voy a cerrar porque eres mi principal comprador, voy a cerrar la tubería. ¿Y qué dijo México? Ah, pues vamos a excusarnos de que nos cerraron la tubería y fueron los americanos. Claro, sí, 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 exactamente. Y precisamente, hablando un poco, bueno, regresando completamente al tema de la reforma, ahora, a ver, CFE vende en promedio, o bueno, justo ahorita, justo en el mes de febrero que acaba de cerrar, CFE vendió en promedio en 2097 pesos por megawatt hora. ¿Ok? Eso lo costó producirla. Y la iniciativa privada hizo lo mismo por 493 pesos y algunas hasta por 384 pesos. Y ahorita, como CFE la produce, y ahorita con esta reforma primero se la vamos a tener que comprar a CFE, pues primero vamos a tener que comprar la de 2097, luego la de 493 y luego la de 384.
porque el Estado va a poner un precio fijo a la venta de los watts, o sea, de la luz prácticamente. El Estado va a estar manejando los costos. Ya no vas Claro. a hacerlo por oferta y demanda, ya no vas a hacerlo por quien te venda más barato. Y es, yo gobierno voy a poner lo que se me dé la gana y si tengo pérdidas, pues ni modo. Sí. Ah, porque creo que esto no lo explicamos. Esto creo que no lo explicamos. ¿Cómo funciona ahorita el Ah, sí, sistema? sí. O Sí, sea, lo que hizo la reforma energética fue decir, vale, entran las empresas privadas y como CFE, porque era lo que hablábamos, ¿no? De que CFE también le compra a otras empresas, ¿no? Entonces, CFE funciona por un modelo o por un sistema de subastas en el que dice, no, pues yo te la vendo a tanto, yo te la vendo a tanto, y va bajando la subasta. No, no digamos, es lo contrario de cuando compras algo. algo más Aquí caro es, es al más aquí es barato. quién lo vende más barato, aquí es quién lo da más barato, ¿no? Entonces las empresas dicen, no, pues yo te lo doy a tanto, a tanto, a tanto, a tanto, hasta que dicen, vale, tú lo diste a 380 y tantos, tú vas primero, a ti te lo compro primero. Tú lo diste a 300, a 400 pesos, vale, yo primero, ¿no? Sí, Y esto es por ley. O sea, CFE, no importa la empresa, se lo tiene que comprar a quien lo venda más barato. así No es. importa la empresa. De hecho, entre estas primeras también entra la CFE en algunas cosas, como con las hidroeléctricas y con la nuclear, un poco. También se va a abastecer mucho eso lo de la energía nuclear. Viene como la tercera opción de la reproducción de energía por esta reforma. Sí. Aquí tengo el artículo, creo que sí lo estaba viendo, déjate lo leo, a ver, porque ¿qué tipo de energías se van a estar desarrollando? Aquí Forbes hizo un análisis hablando acerca de esto. Déjame. Sí, sí, sí. Y bueno, Sí, sí, justamente, si quieres en lo que lo buscas, ok, ok. hace un tiempo leí que en la central de Laguna Verde hubo por ahí una falta de mantenimiento y por poco nos pasa un Chernobyl. Ah, O no sea, no porque sea manches. peligroso, o sea, es que realmente con el conocimiento que tenemos hoy de la energía nuclear, no es peligroso tener una planta. El problema es si tienes a unos ineptos manejando a la planta. Y lo que pasó en Chernobyl, o sea, también la Sí, ineptitud y el error del ser humano provocó esa catástrofe. Aquí ya encontré sí. el dato, amigo. Es el propósito del gobierno es que las centrales hidroeléctricas de la CFE despachen primero su energía al sistema eléctrico, seguidas de su central nuclear, plantas geotérmicas de ciclos combinados y termoeléctricas. En segundo, es la prioridad de plantas de ciclo de combinado de productores independientes de energía. En tercero, orden que entraría en las centrales eólicas y solares de la iniciativa privada. Hay que entendemos que en tercer lugar tenemos la producción de energías limpias, así como también el o la apertura de la industria privada para invertir en energías. Entonces, Sí, te estás dando prioridad. Ese es un resumen general de lo que trata la iniciativa como lo estipula Forbes. Yo creo que es el dato más alarmante porque inclusive, corrígeme si estoy mal, pero creo que en la Constitución avala una libre competencia. sí, 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 sí. O sea, en la Constitución, justamente antes de la reforma energética, decía, hay libre competencia en el mercado, excepto en el sector energético, que incluye Pemex y CFE, y eso era un principio de la Constitución. Ahora lo reformaron, cambiaron leyes con todo este tema de la reforma energética y se quitó ese principio de excluir de esa libre competencia a, a CFE y a Pemex, ¿no? Así Entonces, es. ahora ahorita, actualmente, con la constitución de hoy, cualquiera puede vender lo que quiera, sin, digamos, ya no incluyendo al sector energético. ¿Crees que se debe privatizar la CFE? Sí, y era otro plan de la reforma energética, que precisamente yo no lo estaba hablando con Arturo, pero él lo estaba hablando, que decía que para evitar tipo lo que pasó con Telmex, con Uh-huh. Salinas, de que solo se le dio a Slim, Okay. en vez de que pasara eso y de muchas otras empresas que se le dieron amigos, porque eso pasó, o sea, en la época salinista se le dieron empresas amigos del presidente, lo que querían hacer era
dividir CFE en 15 diferentes empresas para que no se lo quedara uno solo y que se lo distribuyeran por zonas, por regiones y listo. Y eso estaba muy bien porque no, o sea, destruías ese monopolio y lo dividías. Aquí no soy experto en leyes, pero en algo que me gustaría que hiciera México, no ahorita, en un futuro, porque pues prácticamente buscar una alternancia con este tipo de iniciativas o reformas demagogas, que pasara lo mismo con la reforma de telecomunicaciones, la apertura Sí. de nuevas empresas para que nosotros los mexicanos elijamos qué consumir, ya sea, que no sea solo Telmex, sino Megacable, Easy, Total Play, no sé, Sí. Sky, o que exista empresas como en Estados Unidos que nos digan, ¿sabes qué? Pues el que tenga menor precio, el que tenga mejor rango de megas o el que tenga una mejor calidad de luz, se la voy a comprar, o el que produce luz, energía limpia. Para mí, eso sería lo más adecuado, que exista así una tipo reforma de telecomunicaciones. No sé pero en cuestión de energética, obviamente tiene que verse el término telecomunicaciones. No sé qué tanto tenga que abarcar este tipo de reforma, pero venga, o sea, para mí sería de lo mejor. Y obviamente Sí, incluye la privatización de la CFE, este tipo de claro. cosas. Sí, yo estaría totalmente de acuerdo. O sea, digo, si bien hoy no son lo mejor nuestras compañías de Internet, yo creo que sí lo son. Bueno, mejor que la era de teléfonos en ese entonces, no era Internet, pero sí son mejor el servicio que las empresas estatales, ¿no? O sea, CFE va y te arregla cuando quiere y quizá también pasa con las compañías de Internet, pero tienes la opción de decir, oye, pues te tardaste 3 días, ya no quiero el contrato contigo, me voy a cambiar. No que aquí te tienes que esperar a que CFE venga cuando quiera y tienes que seguir estando con CFE. Me acuerdo mucho de ese ejemplo que me acabas de dar con Telmex. Aquí antes teníamos Telmex de Internet. Abriendo un paréntesis así relacionado a esto, pasaba un desastre y no teníamos internet hasta dentro de 3 o 4 días. Con lo de los apagones, el modem se chingó un cable y se hizo el reporte por teléfono. No te miento, al día siguiente y aún con apagón, vinieron a arreglar ese problema. Y nos dijeron, cuando regresa la luz, nos marcan y venimos. Regresó la luz, a los 5 minutos llegaron y ya tenía internet. Digo, carnal, ¿eso con Telmex no hubiera pasado? No, espérate. Espérate hasta que se le den las ganas, hasta que se hinchen los Sí, ex, o sea, digo, eso sería lo más adecuado, o sea, buscar alternativas, buscar la libre competencia sana con las industrias privadas. Obviamente que el gobierno sea el... Ay, se me cayó el micrófono, me enojé tanto de eso. Obviamente que el gobierno sea el moderador de este tipo de inversiones sí, y son las consecuencias de volver al pasado. sí, de un gobierno retrógrada. Prácticamente, ya Biden, Y ¿sí? sí, sí, no, adelante, adelante. Porque Biden ya había dicho esto con AMLO, de que, ¿sabes qué, carnal? Dale pausa, busca las energías renovables. No le dijo tal cual, pero yo lo estoy parafraseando. Busca las energías renovables, esa reforma no te va a convenir mucho como país, porque Sí, de alguna manera la interdependencia que manejamos con Estados Unidos claro. es muy importante. Las relaciones bilaterales con este país nos pueden tanto beneficiar como perjudicar. Lo estamos viendo, lo mencionamos al principio de lo de las vacunas. AMLO a negarse en muchos aspectos a lo que le sugería Biden. Y no es doblegarse, no es hincarse, no es el ser el segundón, sino es el principal país, es la hegemonía que predomina prácticamente a todo el mundo económicamente para un bienestar y que lo tengas de vecino, eso te Sí. favorece muchísimo, lo puedes usar a tu favor de distintas maneras. Y el Y lo estás negarte, desaprovechando. sí, o sea, fácilmente en México se puede haber estuviéramos al igual que en Estados Unidos, inclusive antes que ellos ya nos hubiéramos vacunado, porque ellos para Sí, mayo, lo acaba de decir ayer Biden, para mayo todos los americanos estaremos vacunados. sí, y porque están vacunando hasta 2 millones de personas al día. O sea, ayer mostraron que literal se vacunaron más personas allá de las que llevamos ya vacunadas acá. En Chile, En un carnal, día, en Chile, sí, también tienes el también. ejemplo de Chile, sí.
En menos de 2 semanas llevaban 3 millones de vacunados. Sí, sí, sí. Sin Y, mañaneras, sin las vespertinas, nada. ajá, o sea, dices, Sin carnal. show de que van todos los secretarios a recibir 20 vacunas al aeropuerto, no. O un colado a la mañanera, güey. Ese también es otro tema. Oye, pero regresando al tema de la reforma, ¿Sí? y algo que me que escuché decir al senador Damián Cepeda, era al mexicano no le importa si la energía la produce la CFE, si la energía la produce el privado, al mexicano no le importa eso. Al mexicano lo que le importa es adquirirla de manera más barata. Así de sencillo. O sea, yo neta no me voy a preocupar por si hay la CFE, bueno, vamos a pagar más caro, pero con tal de que la haga CFE, Ok. ¿no? O sea, no, al final de cuentas el mexicano la quiere más barata. Y además, esa energía más barata, afortunadamente, viene de la energía renovable, Así porque es. llega a ser hasta 5 veces más barata la energía renovable que los combustibles. O sea, es cuestión de lógica, ¿sabes? Y Oye, volvemos a pues lo esta me mismo. sale. Sí, Vienes a ser uno de los principales países que produce energía renovable, hay más demanda, hay más oferta y los precios van a verse más baratos y generas empleos también, porque eso es un dato exacto. muy importante. Se ocupan personas, se ocupa mano de obra para generar ese tipo de energías renovables en los desiertos, en países, perdóname, en estados que Claro. se vean favorables para ese tipo de condiciones y distribuirla. Sí. O sea, y lo que te decía hace rato de la cancelación de proyectos. O sea, o sea, se dice que toda esta cancelación de proyectos se perdieron alrededor de 20, bueno, se perdió la oportunidad de crear alrededor de casi 30,000 empleos en 18 estados del país. O Imagínate. sea, eso de manera directa, más los que creas de manera indirecta, ¿no? Ya de manera local. Y también el hecho de, o sea, a ver, o sea, porque la gente dice, no, pues igual y no sube, porque el gobierno, bueno, o sea, es que lo que puede pasar aquí es que el gobierno subsidie a la CFE, o sea, nuestros recibos los subsidie el gobierno, o que impacte en el recibo de luz. De una u otra manera, el mexicano la va a pagar. De eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ya sea con subsidios que vienen de los impuestos o en el recibo. Subsidio que pues sacan del dinero de, no, pues que de las becas le quitamos, no, pues que de los hospitales le quitamos, no, pues que de las escuelas le quitamos y con eso subsidiamos esta tontería que acabamos de aprobar. Ya le has quitado mucho dinero a todos los programas sociales. Quimioterapias, ayuda para las personas que tienen VIH-Sida, no hay medicamentos, no hay Para el tratamientos, estudio, sí, para la comunidad científica. no hay nada. O sea, va a llegar a un punto en donde haya más desgaste de dinero y no puedas recortarlo de sistemas que tú tengas sociales y digas, ¿sabes qué? Entramos en crisis, porque ya no Sí, hay de dónde sacar el dinero. porque ya no tengo ni para subsidiar, ni para esto, pero sí hay para el trenecito, sí hay para el aeropuertito, sí hay para la refinerita, ¿no? Y para vender otro avión que no se va a vender, pero se va a rifar. O sea, Así es, y es impresionante lo que está pasando y cómo realmente esta reforma a la ley de la industria eléctrica va a afectar mucho. Va a ser el más duro golpe hasta el momento del gobierno de López Obrador en materia de económica, política y energética. exactamente. Va. Y a los mexicanos les va a doler hasta que toque su bolsillo. Sí, Es el único detonante. Porque hasta que a la persona simpatizante o no simpatizante le afecte directamente en lo que él recibe quincenal o mensualmente y vea que paga más de lo que pagaba antes, ahí ahora sí va a decir, ¿qué onda con este gobierno? Desafortunadamente el mexicano promedio llega a pensar así, porque cuando llega una persona del trabajo no quiere saber nada, simplemente quiere descansar, porque son claro. tantas cosas que pasan en su vida que no se da el tiempo para poder abastecerse o para poder ver noticias que él se informe, porque son ese tipo de condiciones que presenta México desafortunadamente
ahorita nosotros como estamos chavos podemos tener alcance a información, tener cualquier acceso a una infinidad de temas, Sí. pero una persona trabajadora, un albañil, cualquier persona que tenga un trabajo de una jornada laboral muy extensa, más ahorita en pandemia que se la complica mucho para poder salir adelante, para poder llevar un pan a su casa, no se va a dar el tiempo porque va a decir, ¿sabes qué? Es que no me interesa porque me interesa más darle de comer a mi familia. Sí, exactamente. Y es lo que pasa con México. Y es de lo que se aprovechó López Obrador. De tanta demagogia, tantas promesas en campaña, que ni siquiera se ha dado abasto para cumplir Para alguna. cumplirlas. Y dice que ya cumplió con el 90%. Sí, pues ya, pues vámonos, cabrón. Pues ya, pura, ya Pues ya, cumplí, si ya ya me voy. cumplió, ya de una vez, cabrón. Y hay un discurso, abro un paréntesis, hay un discurso de él que dice, yo voy a pasar como uno de los mejores presidentes de la historia, ya siendo presidente. Lo di en una conferencia, lo vi en Twitter, no sé si lo retuiteé, pero lo vi ahí y dije, carnal, autoproclamarte como uno de los mejores presidentes o que Sí. quieres llegar a ser uno de los mejores presidentes, eso está muy zafado. Y retomamos el tema de la reforma energética y vemos este tipo de prácticas porque son caprichos que tiene una persona. Sí. Sí, No, son caprichos. Sí hay, para el país realmente no hay un beneficio. Quien se lleva este beneficio al final va a ser realmente Bartlett, va a ser realmente los funcionarios de la CFE que se puedan aprovechar de esto, porque van a poder decidir ellos qué empresas entran, qué empresas no entran, qué amigo me cae bien, qué con amigo me Patasmo. cae mal. Sí, volvemos a lo mismo. O sea, al final volvemos a lo mismo de cada uno de los temas, ¿no? O sea, en cada uno de los temas también volvemos a lo mismo, pues de que regresamos a los 70s. Compadrazgo, el Estado es autoritario, yo pongo los precios, no me importa lo que digan los demás, yo, Apagones, yo siempre tengo la razón. sí, Y hasta dices, damn, ni el PRI en su tiempo era tan descarado, o sea, con Peña Nieto. sí, no, O sea, hizo cosas relativamente malas Peña Nieto en su tiempo, sí, eso es, claro, pero yo nunca lo vi decir, es que soy el presidente más ofendido del mundo, o soy el presidente que más han atacado. sí, O no, sea, y este cabrón dice, no, es que yo sí soy el presidente que más lo atacan, yo soy el presidente que tengo más golpes de los opositores. Carnal, le plantaste a Calderón una manifestación de casi 2 meses en Reforma. Ni sí, frena, ni el intento de manifestación que hace frena lo hace. exacto, O sí, no, sea, digo, carnal, tienes todo. Oposición política posiblemente sí hay, pero oposición ciudadana, relativamente, lo tengo que admitir, somos muy pocos las personas que nos interesa ese tipo de temas, somos muy pocos claro, los que estamos realmente informados y tenemos una opinión apartidista, pero que desafortunadamente los simpatizantes de este presidente nos llegan a hacer dúos, nos llegan a atacar, nos llegan a decir hasta lo que no. Amenazas de muerte ya me han llegado un sinfín. Creo que a ti no te han llegado. O sea que a mí sí. fíjate que pocas, A mí me pocas, han, pocas. a mí me ha llegado de que no, niño, tú solo tienes 15 años, no puedes opinar, no puedes votar. Yo, carnal, tengo Ah, sí, 22. sí, eso siempre, eso es el diario. Y digo, es Ya este nada más le fanatismo. sacó el INE también, ya está, güey. Es ese populismo Sí, que conduce a lo mismo. Y como tú lo dijiste, de una cosa deroga todo lo que estuvimos hablando, que engloba al problema que es, sí, una sola persona. El presidente siempre va a tener la culpa de lo bueno que pasa y de lo malo. Se dijo con sí, Peña Nieto, se dice con este presidente, pero pues para otros no aplica esa ley para él. sí. ¿Qué esperar? Opiniones, una retroalimentación de lo que tú piensas que va a pasar a futuro, de lo que si llega a haber, no sé, una posible oposición política ahora sin cámara baja, o un milagro que llegue a recapacitar a este señor, lo dudo, que este Sí, cabrón llegue no. a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pero no va a decir eso. ¿Qué piensas? ¿Qué le depara a México en los próximos 3 años que le quedan de mandato a AMLO? Yo creo que a mí me gustaría centrarme en que la reforma es básicamente
lo que le está pasando a México. Es el ejemplo perfecto. Okay. En todas las materias estamos retrocediendo. Te vas a organismos autónomos, retroceso, que los quieren eliminar, que volvemos a la época donde unos tenían todo el poder, que materia económica, que volvemos, que materia energética, que volvemos. Básicamente, esta reforma lo dice todo, y por eso me pareció muy importante hablar de esto. Y volvemos a lo mismo, en el tema del poder legislativo, volvemos a cuando el presidente les ordenaba qué tenían que votar y qué no tenían que votar. Y volvemos a la época donde no había oposición, donde bueno, en ese entonces el PAN no podía hacer nada porque no era nadie, ¿no? Entonces, yo creo que eso le espera a México estos años que le quedan a López Obrador, el retroceso. Y esta reforma nos los deja más que claro. Yo creo que se le debe de invertir más a las energías limpias. Se debe hacer todo lo contrario de lo que está haciendo López Obrador, de verdad. Básicamente, o sea, porque si volvemos al tema del ejemplo de la reforma, se tiene que hacer todo lo contrario. O sea, en la reforma se tuvo que haber hecho todo lo contrario para que pudiéramos progresar como país en el sector energético. Y como la reforma se adapta a la realidad de México, en todo lo que está haciendo López Obrador, se tiene que hacer al revés. Ojalá en 3 años podamos decir qué bueno que se está logrando reformarse lo que ya se había reformado. Ojalá. Ojalá exista una verdadera democracia con los partidos políticos que tengan que haber, pero que haya ese balance, que haya ahora sí una verdadera preocupación de que o sea, votarán o no votarán, porque cuando es una reforma de AMLO, desafortunadamente sabemos que sí o sí tiene que pasar. Pero ojalá en el futuro digamos, va a estar cabrón la discusión de los diputados, no sé, Morena, PAN, PRI, PRD, PT. Y existe esa verdadera política que hace falta en el país. Esperemos que el próximo presidente sea capaz. Falta mucho para 2024. Sí. Por eso no hablo de ese tema del futuro presidente. Todavía nos falta unas elecciones y una pandemia. Y una pandemia. 2 pandemias. Morena también es una pandemia. Pero ya, o sea, esperemos si todo se controle, esperemos todo se regule. No ahorita, en 4 o 5 años. No pasará. No va a pasar. Ojalá las consecuencias no sean tan graves como estiman muchas personas. Ojalá haya una sanción, una intervención por parte de organismos internacionales que hagan recapacitar este tipo de situaciones. Ya los hay, ya los existen. Pero bueno. Una cosa que quieras añadir, Francisco. No. Bueno, a mí sí me gustaría recomendar a alguien. Adelante. Es un experto en el tema pues sí, del sector energético. Síganlo en Twitter, se llama Víctor Ramírez C. O se escribe Vic FC7. Vic FC7. Lo voy a seguir. C7. Vic FC7. Es una persona que se ha encargado de ir día a día comentando lo que va pasando con esta reforma, que te informa. Ay. No te preocupes. Se fue. Que te informa, síganlo. Realmente es una persona bastante informada en el tema. Es un experto en el tema. Y pues nada más que agregar, agradecerte por la charla. A ver cuándo nos echamos otra de otros temas. Yo con gusto, o sea, cualquiera nos aventamos un live, ya sea en Instagram o en TikTok. Yo encantado, se arma. Pues muchas gracias a ti por poder aceptarme la invitación. Si gustas decir tus redes sociales para que te siga la raza. En todas como Francisco Podcast. Francisco P-O-C-A-S-T, Francisco Podcast. Y yo diciéndote Francisco Podcast. No, es Francisco Podcast. En todas. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube. Perfecto. Excelente. Raza, síganlo. Es un excelente chavo. Opina muy bien acerca de temas sociales. Ya se ha dado el tiro con varios diputados federales en TikTok. Les calla la boca en esos temas.
increíble. Esperemos y vernos otra vez. Sí. Igualmente en persona. Ojalá algún día tenga el gusto de ir a Puebla, conocernos, invitar a más raza Gracias. y convivir. No, aquí te esperamos, con gusto. Va. ¿Tus redes Pues, sociales? mis redes sociales estoy como Edson Alexis MX en Instagram y Edson Alexis con doble S al final en TikTok. Ya saben que yo en TikTok subo más opiniones apartidistas. En Instagram es más analítico el tema, más casual. A veces sí subo algo de mi simpatía, pero es muy poco, casi Ok. nada. Pero bueno, mucho de qué hablar, mucho por hacer. Hasta aquí el video de hoy, también el podcast, porque también se va a subir a Spotify y a Sí. YouTube. Pues bueno, raza, muchas gracias por estar aquí. Estas casi 2 horas, se los agradezco ¡Hala! bastante. 1 hora y media casi. 1 hora y media. Se los agradezco bastante y pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.